La evaluación es un aspecto importante en el curso del aprendizaje. La evaluación nos permite conocer el nivel de entendimiento alcanzado sobre determinada materia y lo que todavía resta por entender. Bienvenidos, mi nombre es Robert Cuadros. Hoy compartiré con ustedes la evaluación y las consultas sobre el video de la variante Tartakover del ataque torre, video que los suscriptores de Mundo Ajedrez recibieron en uno de nuestros boletines. Así que, sin más demora, vamos por ello. Primera pregunta. ¿Cuáles son las primeras jugadas de la variante estudiada en este segundo video? 1. D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, C5, E3, alfil E7, C3, 2, D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, H6, alfil H4, G5, alfil G3, 3, D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, C5, E3, dama B6, caballo BD2, 4, D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, E4 y 5, D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, D5, E3, C5, C3. La respuesta correcta es la opción 5. D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, D5, E3, C5, C3. La variante Tartakover del ataque torre. Segunda pregunta. En esta variante, el blanco debe 1. Proponer el sacrificio de un peón para acelerar el desarrollo. 2. Elegir una lucha posicional. Y 3. Cambiar las piezas pesadas para jugar un final de piezas menores. La respuesta correcta es la opción 2. Elegir una lucha posicional. Tercera pregunta. ¿El alfil de rey de las blancas encuentra su mejor desarrollo en la casilla 1. B5, clavando al caballo de dama. 2. D3, apuntando al flanco de rey y controlando la casilla E4. Y 3. G2, preparando la ruptura central en E4. La respuesta correcta es la opción 2. D3, apuntando al flanco de rey y controlando la casilla E4. Cuarta pregunta. Para el blanco, la casilla central más importante es 1. E4,
2, D5, 3, E5 y 4, D4. La respuesta correcta es la opción 3, E5. Quinta pregunta. El cambio de peones en D4 es desfavorable para el negro porque 1. Fija la estructura de peones y permite a las blancas presionar por la columna E semiabierta. 2. Tras la recaptura con el peón de C, se cambian las piezas pesadas por la columna abierta. Y 3. Las negras se quedan con peones colgantes. La respuesta correcta es la opción 1. Fija la estructura de peones y permite a las blancas presionar por la columna E semiabierta. Sexta pregunta. Al cambiar el caballo de E5 y recapturar con el peón de F, las blancas usualmente 1. Colocan al otro caballo en la casilla D4. 2. Colocan la dama en la casilla D4. 3. Presionan por la columna F. Y 4. Crean un peón pasado en la columna E. La respuesta correcta es la opción 3. Presionan por la columna F. Séptima y última pregunta. Tras el cambio de peones en D4, el cambio del caballo en E5 y la recaptura con el peón de D, las blancas usualmente 1. Colocan al otro caballo en la casilla D4. 2. Colocan la dama en la casilla D4. 3. Presionan por la columna F. Y 4. Crean un peón pasado en la columna E. Y la respuesta correcta es la opción 1. Colocan al otro caballo en la casilla D4. Contestaré ahora a las consultas. Luis de España me escribe: tengo una duda. Tras C5, ¿no pueden intentar las negras presionar al peón de D4 con caballo C6 y o dama B6, presionando también sobre B2? Saludos, maestro. Bien, después de caballo C6, las blancas continuarían tranquilamente con su desarrollo con caballo BD2. Y si entonces dama B6, la respuesta más simple y efectiva es dama B3, cubriendo B2 e invitando al cambio de damas. El punto D4 no necesita mayor protección. Si las negras aceptan cambiar las damas, lo mejor es recapturar con el peón. Así el blanco tendría un plan bastante claro. El cambio en C5, el avance del peón de B, alfil de 3, B5 y el enroque. La presión a lo largo de la columna semiabierta es fuerte, especialmente sobre el peón. La continuación lógica sería, pues, el doblaje de las torres.
Nótese que el avance del peón de A hacia A6 o A5 llevaría a la aparición de un peón aislado, fácilmente atacable. Si el negro no desea cambiar las damas, se procede al desarrollo de las piezas. Alfil de 7, enroque, enroque, caballo E5, amenazando ganar una pieza. Si las negras capturan al caballo, las blancas cambian las damas, capturan en E4, y si las negras recapturan, se gana una pieza limpia. Si el negro juega la intermedia F6, atacando al alfil, las blancas ganan la calidad. Así que, siendo el caballo intocable, el siguiente paso sería fortalecerlo con F4 y trabajar ideas como el paso de la torre a la tercera horizontal, una eventual expansión en el flanco de rey, el aprovechamiento de un posible cambio de damas para maniobrar con el cambio en C5, tomando en cuenta que el alfil de E7 estaría algo recargado con su defensa y con la defensa del caballo, etc. Esto es solo un resumen de las posibilidades. Espero haber despejado tus dudas, Luis. Gracias por tu participación. De Argentina, Miguel pregunta: ¿cómo debo manejar la situación cuando las negras han logrado colocar un caballo en la casilla E4, estando mis peones de E y de F en E3 y F4? Me resulta complicado porque en este caso no puedo atacar al caballo con un peón o por la columna E, ya que ésta se encuentra cerrada. A ver, esta situación es muy frecuente. Además, se presenta en otras aperturas. Vamos a tomar como referencia la posición del diagrama. Yo creo que lo más óptimo para las blancas es comenzar con el pasaje de la torre a la tercera fila. Si las negras cambian en E5, queda claro que las blancas tienen más espacio en el ala de rey y fuerte presión en la columna F. Si ahora las negras quieren cerrar la columna jugando F5, las blancas pueden seguir acumulando las piezas pesadas allí y realizar eventualmente una ruptura favorable. En el caso de F6, eliminamos primero al caballo, la torre queda atacada, pero la intermedia E por F6 fuerza la debilitación del enroque negro o el cambio de las torres, seguido de la conquista del punto E5 con el caballo, el cual sería claramente superior al alfil. Si las negras, en lugar de capturar al caballo, mueven el peón a F5, las blancas continuarían con su política de aumentar la tensión, esperando el momento propicio para abrir líneas en el flanco de rey. Y si finalmente el negro se inclina por expulsar al caballo con la inmediata F6, se cambian los caballos, trasladamos la torre a H3, abriendo la diagonal D1-H5 para la invasión de la dama, aprovechando que el caballo es incapaz de volver a F6 para cubrir dicha casilla.
Y si en este momento las negras despejan la casilla F6 para el retorno del caballo, las blancas se aseguran el control de la casilla E5. No es difícil darse cuenta de que el caballo sería mejor que el alfil y que el alfil de D3 volverá a la vida cuando el blanco decida abrir la posición en el flanco de rey. Bueno, confío en que mi respuesta te será útil, Miguel. Muchas gracias por tu consulta. La siguiente comunicación viene de Colombia. Se trata de Hernán. Él escribe: en el segundo video mencionaste que es usual el cambio de los alfiles de casillas oscuras. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de no haber cambiado los alfiles de casillas oscuras en la partida Zuloaga versus Rodríguez? Muy interesante. Enfocaré el asunto desde el punto de vista no solo de las desventajas, sino también de la oportunidad. Para explicarlo mejor, voy a servirme de la posición que se muestra en el diagrama. Es una posición teórica de la variante Tartakover del ataque torre, la variante que estamos examinando. También puede surgir del ataque Trompowsky, pero ese es otro tema. Las negras han enrocado, lo cual define demasiado pronto quizá la ubicación del rey. Las blancas por su parte no han hecho el enroque y más bien se alistan para apoyar al caballo con F4. Así que las negras cambian en la casilla E5, el caballo se mueve a D7, E4 sería una casilla mejor, pero allí no tendría suficiente protección. Y ahora las blancas nos sorprenden con alfil F4. Protege al peón de E5 y conserva el alfil para el ataque. Pero, ¿por qué han tomado esa decisión? Porque las negras ya han fijado el lugar del rey, mientras que las blancas tienen todavía la opción de enrocar largo o incluso llevar el rey a la segunda fila para conectar las torres e iniciar las hostilidades sobre el rey enemigo mediante el bombardeo con los peones del ala de rey. Además, influye el hecho de que el caballo ha tenido que replegarse a D7, pues allí se encuentra alejado del foco de la lucha. Ahora bien, si trasladamos estas observaciones a la partida César Zuloaga versus Paula Rodríguez, que es la que hace mención Hernán, después del cambio de los caballos, el alfil debió ser cambiado también, ya que la situación es inversa a la que acabamos de analizar. El blanco ha definido su enroque, mientras que el monarca negro permanece aún en el centro. En la partida, Zuloaga retiró el alfil, circunstancia que Rodríguez aprovechó para arrinconarlo, aunque luego falló y terminó perdiendo. Ojalá mi explicación te ayude, Hernán. Gracias por escribirme. Ahora es el turno de Filomeno, desde España. Filomeno nos dice: el ataque torre tiene similitudes con el sistema Londres y con el ataque Trompowsky. Esto ayuda al jugador de piezas blancas a construirse un repertorio, pues hallará conocidas la mayoría de las posiciones en las tres aperturas. Mi pregunta es: ¿en cuáles situaciones es mejor decidirse por uno de los tres sistemas mencionados?
Bueno, desde el punto de vista del dinamismo, es preferible el ataque Trompowsky, que es el que se inicia con la posición del diagrama. Si el negro elige la habitual caballo E4, las blancas cuentan con alfil F4, una retirada bastante flexible, como veremos a continuación. Las negras atacan el centro, pero ya con F3 el blanco comienza el juego con los peones. El negro da un jaque intermedio con la dama, las blancas bloquean con C3, el caballo tiene que retirarse, y ahora D5. Las blancas obtienen una estructura de peones similar a la Benoni, o a la de la variante Semish de la defensa india de rey, pero con la diferencia de que la dama negra ha sido desarrollada en lugar de las piezas menores. Si ahora las negras intentan justificar el desarrollo de la dama, atacando al peón de B2, el paradójico retroceso alfil C1 pone las cosas en orden, haciendo evidente que la dama no tiene nada que hacer en B6. Después de E6, E4, E por D5, E por D5, las blancas continuarán su desarrollo con C4, caballo C3, alfil D3, caballo E2, enroque, etc. No sucede lo mismo cuando se juega el sistema Londres. Tras el ataque al centro, las blancas defienden al peón de D4 con E3. C3 llevaría a una posición simétrica después de un eventual cambio en D4, además de abrir la columna C, lo que muy probablemente conduciría al cambio de las piezas pesadas por dicha columna. Después de E3, las negras jugarían dama B6 tocando B2. Ahora, esta posición es exactamente igual a la que estudiamos en el primer video del ataque torre, excepto por la ubicación de este alfil. En el ataque torre, este alfil se encontraba en G5, de modo que las blancas podían entrar en la línea de gambito e inmediatamente dañar la estructura de los peones negros en el flanco de rey. Luego seguía alfil D3, C4, el enroque, claro, dependiendo de las respuestas del negro. Pero en esta posición del sistema Londres ya no es posible la captura del caballo, lo que quizá reste posibilidades al gambito. Incluso si las blancas se proponen entregar el peón con caballo A3, buscando la casilla C7, las negras pueden sencillamente continuar con el desarrollo. Así que las blancas tal vez tengan que defender al peón con la dama. Pero tras caballo C6, las negras juegan caballo H5, asegurándose la eliminación del alfil, una de las piezas más importantes para el blanco en el sistema Londres. Por supuesto, las variantes que he presentado no terminan de agotar la cuestión. De todas formas, el ataque Trompowsky parece ofrecer mejores posibilidades que el ataque torre y el sistema Londres. Espero que encuentres satisfactoria mi respuesta, Filomeno. Gracias por tu mensaje. La última consulta es de Colombia. Otra vez Colombia. Me escribe Juan. Luego que el negro golpea el centro con C5, a lo que nosotros respondemos con C3, ¿cómo debemos proceder si el negro juega C4 cerrando el centro?
es una pregunta bastante pertinente. El plan típico en este caso comienza preparando la ruptura en E4. Más o menos así. Caballo B2, alfil E7, dama C2, caballo C6. Aquí pueden desarrollar el alfil, esperando a que las negras hagan el enroque. Y ahora E4. Por supuesto, las negras se abstienen de tomar el peón de E4 para no debilitar el suyo de C4. Después de la habitual B5, las blancas consiguen avanzar el peón a E5, ganando espacio en el flanco de rey. Tras los cambios, el blanco puede elegir entre atacar la estructura de peones en el flanco de dama, enrocando corto, o lanzar una feroz ofensiva en el flanco de rey, mientras el monarca se oculta en el sector opuesto del tablero. Nótese que las blancas han cambiado el alfil de casillas negras en esta posición, con el enroque negro ya definido y el enroque blanco aún por definir. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no conservar el alfil para el ataque? La respuesta es por la situación de la dama y del alfil de rey. El alfil de rey no está en su casilla habitual, D3, y la dama ha cambiado de diagonal. Esta particular situación hace menos recomendable conservar el alfil. Por esa razón, en este caso concreto, es mejor cambiarlo. Gracias por esta interesante pregunta, Juan. Este video fue realizado gracias al aporte de los suscriptores a través de la ficha de evaluación correspondiente al segundo video de nuestro estudio sobre el ataque torre. Si deseas recibir gratuitamente los videos conteniendo la teoría del ataque torre, solo tienes que suscribirte al boletín de Mundo Ajedrez siguiendo estos sencillos pasos. 1. Visitar la website de Mundo Ajedrez y dar clic sobre el botón Suscríbete. 2. Llenar la ficha con tu nombre y correo electrónico. 3. Abrir el email que recibirás. Y 4. Confirmar tu suscripción dando clic a este botón. Ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil. Se despide Robert Cuadros. Hasta el próximo video.